Pasamos a otro tema. Ser padre de familia en estos tiempos debe ser muy complicado, tomando en cuenta la ola de violencia que nos ataca a todos y de los cuales nuestros estudiantes no escapan. Y no solo nuestros estudiantes, qué frustrante debe ser para profesores también tener que enfrentarse a cierto tipo de población. Lo cierto es que todo inicia en casa y a veces no le podemos echar la culpa de la ola de violencia a los educadores y al entorno. Los padres de familia también tenemos una cuota de responsabilidad porque la educación, como les digo, empieza en casa. Y qué triste, la semana pasada leía una noticia de que un estudiante en un colegio recibió una herida de arma blanca y él mismo tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario. El hecho ocurrió en Alajuela. Y cito por poner tan solo uno de ejemplo, pero el tema de la violencia en centros educativos y concretamente en colegios se repite de manera constante y de eso es que queremos hablar. Cómo blindar a nuestros estudiantes, pero también a nuestros profesores ante esta ola de violencia. Le doy la bienvenida a nuestra amiga Linda, que ya es de la casa, y a Irving Fernández. Bienvenido, lo adoptamos a usted. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El tema de la violencia, muy complejo. Muy complejo, efectivamente, no es algo que podemos decir es del MEP, del centro educativo, es un problema de sociedad. Nos hemos vuelto una sociedad muy, muy violenta, tanto en palabra como en actos, y eso se refleja en los centros educativos. Entonces, así como viene, como usted dice, de la casa, de la calle, también hay que solucionarlo poniendo de todos los lados un poquito. No solo podemos decir, bueno, que los docentes, que el ministerio, que ven que es un problema de ellos, no, es un problema de todos nosotros y tenemos que poner todos de nuestro lado. Irving, y no podemos además normalizar el tema de la violencia y empezar a ver hechos que, porque ocurran muy frecuentemente, no quiere decir que estén bien tampoco. Por supuesto, cualquier evento de violencia pues pondrá en riesgo y dañará la integridad de cualquier persona, sea un estudiante, personal del centro educativo, gente de la comunidad. Cualquier evento al que estemos expuestos o al que podamos conocer definitivamente amerita que reaccionemos, que lo atendamos, que lo trabajemos de forma pronta, oportuna, pensando siempre en el bienestar de todas las personas que al final de cuentas se van a ver afectadas, ¿verdad? Hay protocolos que claramente ha establecido el Ministerio de Educación. Recuerdo, por ejemplo, un tiroteo que se dio el año pasado a las afueras del Liceo de Acerrí, justamente en el puro centro de este cantón, por citar tan solo alguno, pero ya hay algunos procedimientos que claramente el Ministerio de Educación ha marcado para hacerle frente a este fenómeno. Sí, totalmente. Hay que entender que la violencia es un fenómeno complejo, es un fenómeno estructural, tiene diferentes manifestaciones. Por eso el Ministerio de Educación Pública ha creado herramientas para precisamente las diferentes tipologías con las que nos enfrentamos. Vos mencionabas tiroteos, pero igualmente existe un protocolo para trabajar violencia física, sexual, psicológica, el bullying y otros tipos de discriminación. Al final de cuentas, estas herramientas son valiosas porque permiten orientar, permiten definir la ruta de actuar, pero también al mismo tiempo permite a la gente conocer sobre el fenómeno, sensibilizarse frente a lo que está sucediendo y principalmente darle algo concreto para poder actuar. Mi responsabilidad como adulto, ¿cuál es en este tema? Yo creo que todos tenemos de nuestra parte que poner de nuestra parte, los padres de familia y toda la gente alrededor de la juventud. Tenemos que saber que lo que estamos enseñando, eso se ve reflejado. Entonces tenemos que dar ejemplo. Suena tal vez raro, pero sí, tenemos que dar ejemplo porque en cada momento estamos como sociedad educando. Los padres de familia es importante que se involucren con el centro educativo, que no dejen a los niños para que sean educados allá.
que se involucren, que ven cómo va la educación de sus hijos en el centro educativo y que puedan todas las partes hablar unas con otros para encontrar soluciones juntas, porque si fuera fácil ya estaría resuelto. No se trata de dejar una parte y decir, bueno, que lo hagan ellos. Como sociedad tenemos que involucrarnos. Y yo creo que ser realistas, porque los padres de familia saben claramente lo que tienen. Y el sol no lo podemos tapar con un dedo. Señora, señor, usted sabe lo que tiene en casa. Me preocupa que algunos padres de familia intentan evadir esta realidad para hacerse la vista gorda, ¿verdad? Y a lo mejor no caer en la responsabilidad que les toca. Pero también pienso en este padre de familia al que el profesor o la profesora ni siquiera lo conoce. Claro. A ver, bajo este enfoque de corresponsabilidad, que coincido totalmente con ustedes, es decir, fenómenos complejos nunca van a ser exclusivos de una institución, en este caso, digamos, el sistema educativo, el MEP, no, es una responsabilidad de país, desde la persona de la pulpería, el señor que maneja el bus, la persona que pueda estar en nuestra comunidad, nosotros mismos también, tenemos que ser parte de las soluciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, un poco es hacia lo que estamos tratando de apostar, hacerle ver precisamente a las familias que tienen que participar activamente en esto. Gran parte del proceso de formación de una persona se da en el entorno familiar, otro por supuesto en el sistema educativo como tal, pero si no entendemos que hay que trabajar de manera conjunta, de manera coordinada, difícilmente las propuestas que podamos llevar van a ser efectivas. Al final de cuentas, la gente pasa muchísimo tiempo en sus comunidades, en sus familias, así que todos estos aprendizajes que se van generando en el sistema educativo deben de reforzarse ahí también. Y hablando de reforzar, justamente la Fundación Tejedores de Sueños, en conjunto con una alianza estratégica con el Ministerio de Educación Pública, llevarán a cabo un seminario que justamente lo que busca o lo que trata es unir esfuerzos de varias partes y tomar decisiones a partir de la realidad que se está viviendo en los centros educativos, que cada vez es más compleja, más fuerte. A veces creemos que a cualquier hijo de vecino le puede pasar menos a nuestros hijos. Y la realidad es otra, tan vulnerables son los hijos de su vecino como son los míos, claro, como son los suyos. Totalmente. Claro. Cierto. Entonces, esta iniciativa, esta es la número ¿cuál? 7. El Congreso número 7. El Congreso número 7, porque ya se ha llevado varias veces con diferentes temáticas, es me correcto. parece, cierto. Y esta justamente atiende a un hecho al que no podemos obviar, porque nos está consumiendo como sociedad el tema de la violencia. Es correcto. Este congreso se enfoca enteramente en la violencia en centros educativos y busca propuestas desde diferentes lados, no solo del ministerio, sino también de parte de Colipro, de parte de la juventud, de parte también del punto de vista psicológico. Entonces, la idea es buscar propuestas que sean factibles para llevar a cabo en los centros educativos. Y es que hoy acabo de pensar, el tipo de violencia, va evolucionando con totalmente. los años. Hoy los chicos se enfrentan a un tipo de violencia muy diferente al que, por ejemplo, yo como estudiante me pude haber enfrentado. Hoy está el ciberbullying, por ejemplo. Horrible. Que hoy tenemos que hacer a nuestros hijos un tanto más fuertes y darles herramientas justamente para enfrentarlo, Irving. Sí, y hay que entender que la violencia tiene, como dijimos antes, diferentes manifestaciones. Algunas son más evidentes, más fáciles de identificar, de palpar, otras son incluso más simbólicas, ¿verdad? Otras tienen que ver con nuestros patrones de socialización, de aprendizaje, de crianza, y muchas, dijiste también, uno las va normalizando. Entonces, esto es importante, entender que definitivamente tenemos que tomar conciencia de que al final de cuentas, como bien lo estábamos planteando, es un tema de nuestro país. Eso es una situación que está precisamente a nuestro alrededor, no solamente en los centros educativos, en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Al final, en los centros educativos termina siendo no más que un reflejo de lo que está aconteciendo como sociedad. Entonces, bueno, me sumaría a pensar que ahora con el Congreso podamos crear y construir nuevas propuestas que por supuesto puedan ser para enriquecer lo que actualmente se hace desde el sistema educativo. ¿Quiénes son los candidatos, Linda, para ir a este Congreso?
Bueno, el público interesado, hay muchísimas personas que se inscribieron porque son docentes y porque trabajan en centros educativos y quieren saber cuáles son las propuestas que tal vez les sirven a ellos en su situación, pero también están bienvenidos padres de familia, estudiantes incluso, estudiantes de educación, la gente que está preocupada y quiere ser parte de la solución. Bienvenidos. Eso Es sí, que- el cupo es limitado. Claro, no. Y esto que acabas de decir tengo que rescatarlo, porque todos desde nuestra trinchera tenemos que ser parte de la solución, tenemos Exacto. que ver qué puedo ayudar, qué puedo aportar a partir de dónde me encuentro. Exacto. ¿Cierto? Totalmente Así es. cierto, sí. Así es. Es que, sí, Adelante, Lilia, adelante. es que podemos aportar desde nuestra acera y todos los esfuerzos de todos juntos, unidos, son más que los esfuerzos de cada uno por separado, entonces. En el momento donde uno deja de ver las cosas como algo ajeno, Ajá. como una noticia, Muy ¿verdad? Y lo hace ver su propia realidad, su propia convivencia cotidiana con las demás personas, uno asume esa corresponsabilidad. Y yo creo que hacia eso debemos de apostar como sociedad, el entendido de que cada quien puede, ya lo decíamos, desde su posibilidad, desde sus competencias, ser parte de la solución, ser parte de una solución que definitivamente como país nos surge. Como Totalmente. país no surge. Exactamente. Así es. En pantalla en ese momento está apareciendo el número de teléfono al cual usted puede buscar información. Es el 8440-0303. ¿Qué día va a ser el Viernes 14 de marzo, El viernes 14 de marzo. sí, en el Hotel Radisson. En el Hotel Radisson. En Barrio Turno. Ok, muchísimas gracias. Tenemos que ser parte. Irving, gracias por Con acompañarnos. mucho gusto, a la orden. Se los agradezco mucho su Muchas tiempo. gracias. Tenemos que ser parte de la solución. No normalicemos el tema de la violencia y como adultos tenemos una gran responsabilidad para hacerle frente justamente a este fenómeno. Hoy la violencia hace de las suyas desde todas las plataformas, desde todas las trincheras, en escuelas, en colegios, en la calle, a través de las redes sociales, a través de algunos medios de comunicación. Yo creo que nos tenemos que volver a favor de la paz, de la esperanza y sobre todo de la empatía. Si tanto nos jactamos de un país amante de la paz, pues la paz empieza en casa. Griselda, usted tiene más adelante.